de esta interesantísima jornada organizada por Sociedad Civil Catalana. Y el título de esta tercera mesa es Conflicto y convivencia lingüística, otros casos. Estamos como en la mesa un poco más internacional, aunque en la mesa anterior ha sido muy interesante también, bueno, el profesor López ha citado también el caso de Suiza, que quizás también lo podremos comentar aquí. Y contamos con la presencia de grandes expertos en esta materia. Está Barbara Loyer, que es catedrática de Geopolítica en la Université Paris 8. Publicó su tesis doctoral en 1997 sobre el nacionalismo vasco y también ha publicado posteriormente otros libros como Géopolitique en Espagne o l'Espagne en crise. Así que una gran experta sobre nuestro país. Ella nos va a hablar sobre el título de su conferencia es La situación de las lenguas en Francia. Si os parece, iré presentando a cada ponente. Bueno, tenemos a Gorka Maneiro, a Juan Claudio de Ramón y a Santiago González Varas, que luego os diré también lo que han escrito y lo que han publicado. Si acaso empezamos ya con Barbara Loyer. Sí, bueno, pues nada, me pidieron hacer una presentación un poco de la situación en Francia y también acabaré hablando un poco de los húngaros porque una doctoranda mía tenía que estar aquí hoy, pero la avión no salió ayer y no había vuelo para reemplazarlo a tiempo. Entonces, tampoco les voy a contar, digamos, todo de lo que ha sido la lengua francesa a un nivel de precisión con este interés con de las últimas conferencias que hemos tenido. Simplemente decir que pues es un contexto efectivamente bastante diferente. La formalización, digamos, de la lengua francesa como lengua de Estado finalmente es bastante posterior a la del español. François Ier, digamos, decide que es la lengua de la administración porque sus nobles hablaban muchas cosas y no sabían latín. Y entonces pues tenían que hablar una cosa más, digamos, más interesante que las lenguas regionales que conocían. Entonces sí que tenemos realmente una política de Estado que no empieza tan temprano, pero luego pues hubo la Revolución Francesa. Ha sido un debate muy importante durante la Revolución Francesa saber si tenía que desarrollarse en francés o con las lenguas regionales. Hubo muchos debates, idas y vueltas. Muchos pensaban que las lenguas regionales eran la lengua de los curas y por lo tanto la lengua reaccionaria la que podía impedir el éxito de la Revolución Francesa. Pero si al final la lengua francesa se arraiga tanto en tantos lugares, no ha sido solo por la monarquía ni tampoco por la revolución, pero también porque por todas las guerras al final que siguen después de la revolución, las de Napoleón, que es una mezcla de mucha gente, y además Napoleón sí que es un periodo muy centralista. El jacobinismo es todos iguales, el centralismo de Napoleón es centralismo, ¿no? Y luego tenemos un enemigo preferido que es Alemania, y este enemigo ha ayudado mucho porque después de la derrota de 1971 surgió la idea de que quien había ganado la guerra habían sido los profesores en Alemania, los que habían difundido la idea de nación en Alemania. Y entonces se puso en marcha en los años 1890 pues la educación todo igual, y en todos los municipios de Francia hay la escuela, el ayuntamiento, escuela de las niñas, escuela de los niños, y todo el mundo igual. Y después del 14-18, pues en todos hay más de 36.000 municipios en Francia. Es una ocupación simbólica del territorio muy densa, entonces están también... ha sido una mezcla de gente la guerra del 14-18 increíble, ¿no? Y pues los primeros regionalistas vascos que dicen que el euskera es importante son patriotas también,
antiguos combatientes del 14-18, muy patriotas franceses. Murieron tanta gente que es un evento cataclísmico importante. Pero digamos que esta escuela pública pues sí que es una relación nacionalista al idioma francés, o sea, se obliga a todo el mundo a hablar francés, lo cual le viene bien a muchos campesinos si quieren subirnos a una cosa clásica en la escala social, pero otros pues no lo ven, me imagino, de tan buena forma. Hoy en día las cosas un poco han cambiado. Francia es un país descentralizado en su constitución, se pueden estudiar lenguas regionales, hasta en el bachillerato se pueden presentar parte de cosas en lenguas regionales, pero lo interesante es que hay muchas diferencias. La lengua regional no quiere decir gran cosa en sí, porque por ejemplo pues hay el euskera y el bretón. Son lenguas muy difíciles, no latinas, o sea, yo siempre digo que lengua no quiere decir nada, también hay que decir si hay intercomprensión fácil como el español catalán o no, que hace que la mitad de la población pues no se entera absolutamente de nada si alguien habla bretón. Y hay esto, el hecho de que también pues, el País Vasco francés está cerca de la comunidad autónoma del País Vasco, eso lo cambia todo porque las perspectivas de empleo y el dinero que está invertido en el euskera no tienen nada que ver. Hay convenios del Office Public de la Langue Basque con la comunidad autónoma del País Vasco, más ahora Navarra, ya que está ahora también gobernada por los nacionalistas vascos, que imponen bastante dinero y hacen todo el trabajo en Francia. Y la corrica pasa por Francia, o sea, es realmente muy diferente del caso de Bretaña, que está aislada. No hay ningún otro poder político que hable bretón, entonces realmente es... Y además es verdad que los nacionalistas bretones han apostado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y esto les cuesta mucho pues volver a encontrar una legitimidad, y solo se lo llevan como un peso insoportable. Y luego hay un caso, por ejemplo, en Alsacia, pues hablan alemán, y han pasado del alemán al francés según quien les ocupaba el territorio. Y entonces, y además el alemán pues es un idioma un poco peculiar, es igual un poco, hay una lengua escrita que es el alemán, y hay formas de hablar el alemán. Y entonces han decidido en Alsacia que hay muchas formas de hablar la lengua regional germánica. En Moselle también hay otra forma de hablar el alemán, que la lengua estándar, la lengua de la escuela, la lengua regional escrita es el alemán, de Alemania. Lo cual ha provocado también debates, ¿no? Entonces desaparece el alsaciano, entonces pues no, se puede hablar, pero nunca ha sido lengua escrita. La lengua escrita estándar es el alemán. Y lo han decidido así en la Universidad de Alsacia. Entonces, Córcega será otra cosa, es una isla, pero en Córcega lo importante para los nacionalistas es decir que no tiene nada que ver con el italiano. Entonces es movilizar, digamos, conocimiento lingüístico para decir que esto no es italiano, que es una cosa aislada, diferente, y hay también debates sobre la forma en que hay que describir el corso. Entonces, eso ya es bastante importante para decir que estamos entre los mapas de los movimientos regionalistas de los pueblos de Europa, en que se ven muchos pueblos en Europa que se supone que son todos iguales, pues no lo es igual con Occitania, que es la mitad de Francia del sur. El occitano son muchos idiomas de raíz occitana, y los de Provenza nunca se mezclarían con los de Bearn, o sea, eso ni hablar. Entonces, lo que quiero decir, eso es la primera cosa, ¿no? A nivel de Francia habría que ya entrar en el detalle, y no se puede saber. Lengua regional es una realidad, pero son muchos años diferentes. La otra cosa es que, por ejemplo, el bretón y Bretaña son cosas muy diferentes. El bretón se hablaba pues en la parte, sobre todo en esta parte aquí occidental del bretón. Esta línea es la diferencia entre una parte donde se hablaba un idioma antes del francés, pero latino, de origen latino, el gallo, y aquí en la Bretaña bretona, donde hablaban el bretón, lengua gaélica, o sea, lengua celta, ¿no? Con otras. Entonces,
Lo que hemos aquí, hemos hecho o sea, que cuando se dice que este mapa es la región de Bretaña, que es esto, más este departamento de la Loire Atlantique que no forma parte de la región Bretaña. Pero que los bretones dicen que, pues como aquí hubo el castillo de los duques de Bretaña de antes, entonces tiene que ser Bretaña, pero aquí hace muchísimo tiempo que no tiene nada que ver. Y además, Nantes es una de las más grandes ciudades de Francia, y antes de que los de Nantes quieran ser otra cosa que la capital de algo, o sea, ceder la capitalidad a Rennes, o sea, que la unión de estas dos cosas puede tardar bastante. Y además aquí hace muchísimo tiempo que aquí no se ha hablado bretón, y en Rennes tampoco, pero la gente se ha metido en o sea, hay una forma de contarlo que dice que, pues sí, cuando se rotula, por ejemplo, en bretón en Rennes, es recuperar, un poco la misma historia que aquí, recuperar el bretón, pero no se recupera nada, o sea, no se hablaba bretón aquí, no es una lengua histórica del lugar. Pero sin embargo es una idea muy fuerte y muy anclada, que pues hay que recuperar el bretón en lugares donde nunca se ha hablado. Entonces aquí lo que habíamos hecho era poner las ciudades donde era posible aprender el bretón, clases por la noche, por correspondencia, todo, ¿no? Entonces era todo, o sea, es la ocupación, digamos, es una imagen simbólica del territorio que tendría que ser un día tal vez una nación bretona o algo del estilo, ¿no? Entonces lo que intentamos decir cuando describimos esto es que habría que decir que hay una cosa es la lengua bretona y otra cosa es esto es todos los lugares donde hay toponomía en bretón, en territorio donde se hablaba solo el galó. Y simplemente decir, bueno, pues está bien, es un proyecto. Lo único es que no es una reparación histórica, así se dice en Francia, reparación histórica. No lo es un proyecto. Se puede defender, pero es un proyecto de porvenir. La gente tiene que discutir sobre si quiere este proyecto o no lo quiere. También un día, me acuerdo, había dicho, pero además, decir que es un proyecto supone que se podría hablar de los presupuestos de otra forma. Uno puede decir, habría que poner todo el dinero para la lengua bretona en el lugar donde todavía hay abuelos que lo hablan, ¿no? Y no en un lugar donde no hay ningún substrato. Tal vez esto podría ser mejor para defender la lengua, que no la idea de Bretaña. Luego también se puede discutir de un punto de vista no lingüístico diciendo que no tiene sentido, que hoy en día un idioma en un lugar tan pequeño, tan lejano, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, con lo cual el debate está servido, pero tendría que estar servido, digamos, en una base que tenga algo que ver con la realidad. Esto es la enseñanza en bretón ahora, entonces lo quería mostrar también con estos mapas. Esto es l'Office de la langue bretonne. Es poca gente, aquí son 17.000 alumnos en la Academia de Rennes, o sea, sin contar Nantes, porque Nantes es con casi nadie, ¿no? Pero entonces se ve que se puede hacer un mapa por oferta en bretón hasta liceo, instituto, escuela primaria o nada. Y entonces este mapa da la sensación de que a nivel de estos países, ¿no? su región, es mucho, ¿no? Pues dibujándolo de otra forma, ya a nivel de aglomeración urbana ya es un poco menos, ¿no? Entonces la imagen que se da, el icono, es bastante diferente. Y esto es la oferta en la escuela primaria, zonas de 10 kilómetros alrededor de un sitio bilingüe. Es una forma, por ejemplo, uno puede escoger hacer nada más puntitos, ve que son pocos puntitos, pero para hacerlo menos deprimente, porque la verdad es que es un problema, si uno no quiere que desaparezca el bretón, no es nada seguro que no desaparezca el bretón, porque la gente al final se interesa poco, no lo habla a sus hijos. Yo tengo familia en Bretaña, no lo hablaron a los... La idea de que esto no sirve de nada está mucho más difundida en Bretaña que en otras regiones, ¿no? Y como además están realmente aislados, que no hay un País Vasco, no se puede trabajar, es complicado, mucha gente no tiene interés, ¿no? Entonces, esto es una imagen un poco menos deprimente, porque entonces se hace un punto un poco más espeso, 10 kilómetros alrededor de la escuela primaria.
aún y todo la imagen es diferente. Quería insistir sobre el hecho que hay que trabajar mucho la forma en que se dibujan las cosas porque se transmite algo, ¿no? Y es importante. Y eso de dibujar, pues por ejemplo, lo de l'Euskera, esto es un mapa publicado por la Inspection Académique de Pyrénées-Atlantiques, o sea, el Estado francés, ¿no? La Educación Nacional. Pero pues no les parece nada raro el difundir el icono de la nación vasca, pero es que no, yo creo que ni se les pasó por la mente que algo tenía que ver, que esto tenía también un sentido geopolítico, ¿no? Pues han copiado y no ven que haya un problema, ¿no? O sea, entonces, porque pues hay que... Como que tenemos alguna culpabilidad por lo del francés, que se ha obligado a la gente a hablar francés, eso se habla mucho también en Francia. Y entonces, para pues, hacerse perdonar, no se discuten mucho de las cosas. Podrían haber escogido otro tipo de presentación, que esto es la cantidad de gente que habla, y se ve que en Francia aquí hay mucha gente y aquí no hay mucha gente, ¿no? La montaña y las personas viejas. Y aquí son el porcentaje de gente que lo puede estudiar, entonces se ve muy bien la comunidad. No lo he hecho yo, la he encontrado así, no tenía la verdad. Entonces luego, la única cosa que quería mostrar es que la Academia, la Educación Nacional no se fija en esto. En el País Vasco francés tampoco, la situación no es muy buena tampoco. Solo tienen... se puede estudiar en lengua bilingüe. Hay un sistema escolar bilingüe, pero no es de inmersión en Francia. Hay clases en euskera y el resto es en francés. Y hay también un SEASCA, o sea, la red privada concertada, que hace todo en euskera y nada más en euskera. Pero inmersión oficial no hay. Y entonces, pues la competencia lingüística, eso es no vascófono. Es un poco lo único que realmente se puede contabilizar. La gente que dice que no habla nada de euskera, porque si no en Euskadi, como en Francia, como son los mismos que hacen estas encuestas, hay gente que es cuasi euskaldun, es un poco complicado saber lo que es cuasi vascófono, pero la mayoría de gente es poca gente, ¿no? Y además esto es nada más encuesta, las estadísticas tampoco son muy precisas y todo. Pero aún y todo tiene una importancia, digamos, simbólica muy importante, hasta el punto, por ejemplo, de que en la política francesa, en Biarritz o en los municipios del País Vasco francés, los nacionalistas los llaman los vascos. Y dice, pero si uno es socialista o de derecha, y digo, pero tú no eres vasco. Y ni se dio cuenta de que solo llamaba a los nacionalistas los vascos, ¿no? Entonces es una cosa que cuaja bastante, que tiene importancia. Y ve como, por ejemplo, pues esto es la aglomeración litoral, nadie realmente piensa que habla vasco. Entonces la situación en Francia no tiene que ver. Y lo que intentamos hacer... Perdón, queda mucho. Es que para agilizar... Sí, ¿cuánto tiempo me queda? Un minuto. Voy a intentar hacerlo más rápido. Lo que intentamos hacer es también mostrar que, por ejemplo, hubo un proyecto de Departamento Vasco, pero también tengo el tiempo de Yuya. Pero si te parece, como estás hablando también del tema vasco y Gorka también, quizás enlazamos tu ponencia con la suya y luego explicas la de Churcado. Lo único que quería decir que como vamos muy cerca, en Francia lo que intentamos explicar es que, por ejemplo, cuando los nacionalistas vascos dicen que Bayona es ciudad vasca y que todo tiene que estar bilingüe en Bayona, pues si se hace, por ejemplo, esto es el límite tradicional, digamos, antiguo del euskera, pues vamos a hacer un mapa a este nivel para explicar a la gente que eso es una construcción, que también es un proyecto, ¿no? Que también es un proyecto y que además esto supondría, como esto es toda una aglomeración que va hasta las Landas, el poner una frontera País Vasco aquí, algo no funciona, o sea, es
¿no? Es hablar de fronteras y la gente, decirles, dibujarles lo que podría ser, digamos, una frontera. Y nada más, te dejo. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, y perdona que he tenido que interrumpir, pero luego seguimos, que está muy interesante. Está también con nosotros Gorka Maneiro, que es donostiarra, ha sido diputado en el Parlamento Vasco durante 2 legislaturas, ha militado en colectivos que se han enfrentado a ETA como Basta Ya, analista político, participa en medios de comunicación regularmente y ahora es portavoz de la plataforma Ahora. Y nos va a hablar precisamente sobre la política lingüística actual en el País Vasco. Muchas gracias. Yo, con permiso, desde el asiento y sin PDF ni gráficos, iré directo al grano. Trataré de ser conciso para que se entienda, y si hay alguna duda, lógicamente se puede preguntar. Creo que también seré breve. Voy a explicar efectivamente la política lingüística actual en el País Vasco, aunque realmente no es que sea solamente la actual, sino que es la que se ha mantenido durante las últimas décadas, y algunos de los cambios que yo considero indispensables para garantizar la libertad lingüística. No planteo reformas ni cambios para garantizar el mantenimiento o la existencia de ninguna lengua, no me incumbe, sino únicamente cambios legales para garantizar la libertad lingüística, los derechos ciudadanos, que creo que es, al fin y al cabo, lo importante. Yo, como soy muy básico, pues tengo unos principios claros, que son los que en este asunto me guían, y a partir de los cuales pues puedo plantear si algo es justo o injusto. Son una serie de principios que considero sagrados en relación a la política lingüística y a las lenguas. Las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. Las lenguas no tienen derechos, son los ciudadanos quienes tenemos derechos. Ninguna lengua tiene el derecho a fomentar hablantes forzosos que la perpetúen. Y alguno dirá, ya, pero entonces si aplicamos este principio, quizás el euskera u otras lenguas desaparecen. No lo sé si desaparecerán o no. Desaparecerán aquellas lenguas que se dejen de utilizar, y si se dejan de utilizar es que no son útiles. Pero eso a mí tampoco me incumbe. Yo lo que digo es que nadie tiene derecho a hacer que la gente hable una determinada lengua para que esa lengua sobreviva. Eso es una imposición inadmisible. Hay 2 tipos de enemigos de las lenguas: quienes las prohíben y quienes las imponen. Prohibirlas perjudica a las lenguas. Prohibirlas perjudica a las lenguas, pero imponerlas también. Salvo en el ámbito de la administración, no existe el derecho a responder a quienes nos hablan en euskera. Y es habitual escuchar a esas personas que quieren vivir en euskera, euskeraz bizi nahi dugu, denunciar como una agresión que quieran vivir en euskera y no puedan. Y entonces organizan actos íntegramente en euskera para ser felices, al menos durante un tiempo. Pero no existe ese derecho. Yo comprendo que haya gente que quiera hablar siempre en euskera y no encuentren personas que hablen en euskera con ellos. Lo comprendo. Pero no por eso están sufriendo ningún tipo de agresión, ni hay que imponer el uso del euskera a esas otras personas que no quieren hablar euskera, o no quieren o no saben. Yo soy euskaldun porque he aprendido euskera, hablo con mi hija en euskera y mi hija estudia en euskera. No tengo ningún problema, pero creo que sé distinguir qué es un derecho y qué es una imposición. En el ámbito de la administración
sí considero que tiene que existir ese derecho. Es decir, si alguien va a hacer la declaración de la renta a la Hacienda Foral de Guipúzcoa, de Vizcaya o de Álava, o al médico, etcétera, pues tiene el derecho a que se le atienda en euskera. Eso parece razonable y ese derecho, en todo caso, está perfectamente garantizado. La existencia de más de una lengua oficial en una determinada región supone, objetivamente, un problema, o puede suponer. Así, la existencia en Euskadi de dos lenguas cooficiales implica una problemática a solucionar o encauzar. Se trata de que las políticas lingüísticas no vulneren derechos ciudadanos, se trata de que las políticas lingüísticas garanticen derechos, no que estos derechos se vulneren. Para eso deberían servir las políticas lingüísticas. La realidad política sociolingüística vasca es singular. Existen diferentes realidades sociolingüísticas en función de la zona del País Vasco. La Guipúzcoa profunda es evidentemente euskalduna, mientras que Álava, pues prácticamente se habla muy poco euskera o prácticamente nada. Existen zonas donde el euskera se encuentra muy arraigado y zonas donde nunca en la historia se habló, como en el oeste de Vizcaya. Y hay varios euskeras. No es lo mismo el vizcaíno que el guipuzcoano, que el que se habla en Andoain, que el que se habla en Azpeitia. Hoy es diferente al batúa, que es, digamos, el euskera oficial, ese que se construyó para hacer posible que todo el mundo pudiera entenderse. Quizás todo esto comenzó con la oficialización artificial del euskera, y me arriesgo a llamarlo así, en un momento en el que en Euskadi prácticamente apenas el 10-15% de la población hablaba euskera y sin embargo se le consideró en el Estatuto de Gernika como lengua cooficial. Muchos utilizan esta cuestión, como digo, para tratar de imponer el euskera al conjunto de la sociedad. Y muchos utilizan el euskera, evidentemente, para sus objetivos políticos. Si conseguimos que el euskera se extienda, conseguimos tener una identidad diferenciada del resto de España, con lo cual somos un pueblo, con lo cual tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a la autodeterminación. En el País Vasco hay tres modelos lingüísticos. Modelo A, donde el castellano es lengua vehicular y se estudia el euskera como asignatura, una especie de inmersión en euskera. El modelo B, el castellano y el euskera son lenguas vehiculares para cada mitad de las asignaturas existentes, aunque en la práctica se ha terminado convirtiendo en el modelo D. Y el modelo D, el euskera es la lengua vehicular y únicamente la lengua castellana se estudia en castellano. En la educación infantil prácticamente no hay nadie matriculado en el modelo A, es decir, los niños se matriculan prácticamente todos o la mayoría en el modelo D, es decir, todo en euskera, y esto digamos que se mantiene en la educación primaria. En la ESO baja algo, en bachiller se incrementa la matrícula en castellano hasta el 40% y en la formación profesional sí que es al revés, el 74% de los alumnos se matriculan en el modelo A, es decir, únicamente en castellano. Dos problemas hay básicamente en el País Vasco. No existe libertad, de hecho, en la práctica para elegir el modelo lingüístico. Los modelos lingüísticos pueden gustar como sistema, pueden estar bien, depende para quién, habrá diferentes opiniones, pero la realidad es que la oferta en el modelo A, es decir, únicamente en castellano, prácticamente no existe. Ellos dirán que es porque no hay demanda, pero es que cuando uno demanda ese modelo, las presiones con las que se encuentra pues son extraordinarias. Es muy difícil matricularse en el modelo A en el País Vasco. Hay pocos centros que realmente lo ofrecen. Por lo tanto, primera medida, acabar con estas dificultades que la gente encuentra para poder elegir el modelo A o cual sea. Quiero decir que debería garantizarse la libertad para que cada cual elija en qué modelo quiere estudiar o que estudien sus hijos, y libertad absoluta para que si uno quiere estudiar en euskera pueda hacerlo y si quiere estudiar en castellano también pueda hacerlo. Y por otro lado, el segundo problema es la valoración del euskera en la administración pública vasca.
para trabajar en la administración pública, en la práctica totalidad de los puestos de la administración, se exigen conocimientos en euskera, en muchos casos excesivos e incluso innecesarios para el puesto en el que uno va a trabajar. No se necesita el euskera para realizar correctamente ese trabajo, sin embargo, se exige. Por lo tanto, esos son los dos cambios que habría que introducir. Libertad para elegir modelo lingüístico y que en la administración se exijan conocimientos lingüísticos en euskera únicamente para esos puestos de trabajo donde efectivamente sea necesario. Y termino. Recomendaciones, soluciones. Libertad lingüística, por lo tanto, en el ámbito escolar, que no haya ningún tipo de presión, que los padres y madres puedan matricular a sus hijos en el modelo que consideren, o que ellos mismos también puedan matricularse donde quieran. Que la exigencia del euskera en los puestos de la administración se adecue a las necesidades técnicas del puesto, y además de esto, quizás pues que nuestros gobernantes tengan en cuenta también la trascendencia del castellano o del español en el mundo actual, y al menos tengan en cuenta que el alcance del euskera es limitado. Es decir, cuando uno, con todos los respetos, yo lo he aprendido, cuando uno aprende euskera, el número de personas más con las que puede hablar es casi cero, salvo los habitantes del sur de Francia que saben euskera. Esa es la realidad. Quiero decir que uno puede aprender, yo lo aprendí porque le gusta, porque lo considero interesante, porque puede trabajar en la administración pública vasca, etc. Pero esto es una realidad. El castellano y, por supuesto, el inglés tienen mayor alcance, y digo yo que quizás esto debería tenerse en cuenta para el futuro de la sociedad. Dentro de unos años veremos las consecuencias de que niños y niñas cuya lengua materna es el castellano hayan estudiado todo en euskera. Lo veremos dentro de unos años, ¿no? Este proceso de ingeniería lingüística lógicamente tendrá sus consecuencias. Penúltimo, entender que las lenguas son para los ciudadanos y no los ciudadanos para las lenguas. Y como último consejo, en fin, relajarse y disfrutar de la vida y entender que lo importante es que decimos y que nos entiendan, no tanto en qué idioma nos expresamos. Bien, muchas gracias, Gorka, muy interesante. Y enlazamos con Juan Claudio de Ramón, diplomático y ensayista español, que en 2018 publicó este libro, ¿no?, que traes aquí. Sí, pero no es para promocionar, bueno, sí, es Canadiana, viaje al país de las segundas oportunidades, de Deusto, y precisamente nos va a hablar de eso, de Canadá como modelo para España, soluciones lingüísticas comparadas. Bueno, muchas gracias, Chantal, gracias a Sociedad Civil Catalana. Voy rápido y ligero porque, aunque en España comemos tarde, pues bueno, no tan tarde, ¿no? Efectivamente, me han pedido que hablara de Canadá, que es un caso muy citado en España en estos debates, y lo cierto es que yo ni soy canadiense ni soy lingüista, con lo cual mis únicos títulos para estar aquí hablando de esto con una cierta autoridad es que como diplomático pasé 4 años de mi vida, recientes todavía, en Ottawa, donde yo trabajaba en la embajada, y la verdad es que estudié a fondo el asunto y llegué a conocer, creo, el país bien. Y para un análisis superficial de cómo conviven las lenguas ahí, pues creo que puedo hacerlo, ¿no? El único apoyo gráfico que he pedido que me pusieran es un mapa, porque el tema con Canadá es que los españoles y los europeos en general no solemos tener en la cabeza el mapa de Canadá, ¿no? Y sin el mapa no nos enteramos de nada, ¿no? Entonces, lo que veis ahí es efectivamente este inmenso país, que es el segundo país más grande del mundo, ¿no? Después de Rusia. Pero este, que es un país enorme desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de la población, es un país muy pequeñito.
porque tienen solamente 37 millones de habitantes. Es decir, en esta extensión hay menos millones, hay menos millones de habitantes que en España, y la mayoría están pegados a la frontera. Las cifras básicas de la demolingüística canadiense son pues, que de estos 37 millones de habitantes, más o menos 25 millones se identifican, hablan en casa inglés, ¿no? Se identifican con la lengua inglesa. 7 millones se hablan en casa francés, se identifican con la lengua francesa. Y luego hay 5 millones que en los censos dicen que hablan otra lengua. Canadá es un país verdaderamente multicultural, ¿no? Y entonces hay muchísimas lenguas que se hablan de otra manera. Son otras, digamos, distintas del francés y del inglés, pero ciertamente los dos grupos dominantes son esos, que en porcentaje pues resultaría más o menos en un 55% de lengua inglesa, un 20 y tantos de lengua francesa y un 20% de otros, ¿no? Esto es en el conjunto del país, pero luego hay que entender que en la provincia de Quebec, bueno, no sé cómo va esto, bueno, pero veis, ¿no? Es la provincia que está ahí sombreada en magenta, Gorka, ¿no? No me ha ocurrido. Yo la morada. Sí, aquí. Morada por delito. Enfoco al ordenador. Vale. Bueno, la mayoría de la población francófona está concentrada en Quebec, ¿no? Y dentro de Quebec tienes a una minoría de población anglófona. Con lo cual, para simplificarlo mucho, tenéis que imaginaros a Canadá como lo que llaman, así poniéndonos un poco pedantes, un sistema de minorías recursivas. Es decir, hay una mayoría de anglófonos, o sea, hay una minoría de franceses dentro de un país eminentemente anglófono, pero dentro de la región francófona por excelencia hay una minoría de anglófonos. Es importante, y esto no se suele saber, señalar que aunque Quebec es la provincia francófona por excelencia, hay comunidades francófonas en Ontario, los franco-ontarianos, en Manitoba, que son básicamente de origen mestizo. En Saskatchewan hay algunas pequeñas bolsas y la regla es que conforme avanzamos hacia el oeste, el hecho francófono pierde importancia. Ya en Alberta y en Columbia Británica, pues ya no hay francófonos. Del otro lado, tenemos aquí esta pequeña provincia, que es Nuevo Brunswick, que es muy interesante porque, como anticipo lo que iba a decir después, aquí hay una mezcla casi paritaria de anglófonos y de francófonos. Y tienen la peculiaridad de que su régimen lingüístico es ejemplarmente paritario, ¿no? 50-50 en todo, en la escuela, en el parlamento, en las notificaciones, en los ayuntamientos, en la señalética en las calles. Y la singularidad de Nuevo Brunswick es que se han querido atar las manos y han metido su régimen lingüístico en la Constitución Federal. Es decir, no quieren correr el riesgo de que algún día alguien gane las elecciones provinciales y altere ese equilibrio. O sea, el régimen lingüístico de Nuevo Brunswick no se puede cambiar sin cambiar toda la Constitución canadiense, con lo cual acabarían opinando sobre lo que pasa aquí los señores de Columbia, de Alberta, de Saskatchewan. Es decir, no se puede. No se puede y lo han querido así. Han querido fijarlo para que nadie se atreva a cambiar esa regla paritaria. Un poquito de historia ahora. Canadá, algunos historiadores lo han llamado como un país siamés, ¿no? Como hermanos siameses. La presencia de estos dos grupos de anglófonos y de francófonos se debe a la existencia sucesiva, casi simultánea, pero no del todo simultánea, de dos oleadas colonizadoras, una de colonos ingleses y otra de colonos franceses. Al final, en el siglo XVIII, hubo una guerra y entonces unos colonos se impusieron a los otros, ¿no?
los colonos británicos, digamos que se apoderaron de todo el territorio. Y cuando a finales del siglo XIX se crea el dominio británico, que es el nacimiento del Canadá moderno, 1869, digamos que el país es anglófono, ¿no? Porque en ese momento Canadá todavía no es el país multicultural, tolerante, inclusive que hoy conocemos, sino que todavía es un país que, digamos, que pertenece al Imperio Británico, se siente orgulloso de pertenecer al Imperio Británico y intenta ahormar su nación con una plantilla nacionalista inglesa. No nace, Canadá no nace bilingüe, eso es importante. Precisamente como no nace bilingüe, nunca termina de arreglar su problema territorial, y es que tiene una población concentrada en Quebec que no está del todo conforme con la federación que se ha creado y porque además se sienten verdaderamente, tienen una ansiedad cultural. No es que los ingleses fueran especialmente prohibitivos o que persiguieran el francés, pero ciertamente ellos pensaban que eran una isla francófona en un continente anglófono y que sin necesidad de implantar ningún tipo de política de prohibiciones o de persecución, pues el francés corría aquella esto, ¿no? Entonces, en los años 60 del siglo XX, digamos que despierta el nacionalismo quebequés, ¿no? Que no solamente es lingüístico, también es social y también es laico, ¿no? Porque tiene un triple componente, ¿no? Afirmación lingüística, afirmación de la lengua francesa, en Quebec hablamos francés, afirmación social, ¿no? Porque la minoría inglesa era también la minoría económicamente dominante, y entonces se empezaron a expropiar empresas que estaban en manos de anglófonos, y también una especie de revuelta contra la Iglesia Católica que era muy poderosa en Quebec, ¿no? Con lo cual, y esto se llama la Revolución Tranquila, ¿no? Entonces, en Canadá le empiezan a ver las orejas al lobo, ¿no? Y empiezan a ver qué hacemos para que el país no se nos disgregue, ¿no? Se nos rompa. Y llega este señor, Lester Pearson, ¿no? Que era el premier que presenció, digamos, la crecida del independentismo quebequés, que se jura a sí mismo ser el último primer ministro de Canadá monolingüe en inglés. Entonces capta a un joven intelectual de Montreal, bilingüe, que es Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro de Canadá, y maniobra, le pone en una posición de dirigir el Partido Liberal, y luego le hacen primer ministro, y digamos que entre Pearson y Trudeau son los que traen el bilingüismo federal. Canadá va a pasar a ser una federación bilingüe, ¿no? Esta era la obsesión de Trudeau, ¿no? Canalizar las tensiones lingüísticas a través de la ley y de la Constitución. La ley es la famosa Official Languages Act de 1969, que se traduce como Ley de Lenguas Oficiales, ¿no? Que establece que la federación pasa a ser bilingüe. ¿Qué es lo que supone? Supone pues, que inglés y francés son lenguas federales en plano de igualdad, los debates parlamentarios en el Parlamento Federal se pueden conducir en cualquiera de las dos lenguas, las leyes federales se van a imprimir en boletines oficiales bilingües, ¿no? Toda la legislación será en dos lenguas, y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios federales en función de la demanda en cualquiera de las dos lenguas, en la lengua oficial de su preferencia. Este marco se completa más tarde con la Constitución de 1982, que viene un poco más tarde. Trudeau era muy consciente de que no solamente estaban agraviados los francófonos en el conjunto de Canadá, él era agudamente consciente de que también los anglófonos en Quebec eran una minoría agraviada, que estaban empezando a sufrir las consecuencias de unas políticas lingüísticas bastante agresivas por parte del nacionalismo quebequés. Entonces él se obsesiona con que la Constitución que él va a traer en el 82 incorpore los derechos lingüísticos de las minorías, de los francófonos en el conjunto de Canadá, pero también de los anglófonos en el conjunto de Quebec. Esa es la razón por la cual
en Quebec no hay inmersión obligatoria y uniforme como la hay aquí, porque lo prohíbe la Constitución canadiense. En la sección de los artículos 16 a 23, creo, de la Constitución canadiense, regulan estas cuestiones y establece que una persona de lengua materna inglesa o francesa o que haya recibido su instrucción en lengua inglesa o francesa tiene derecho a pedir para sus hijos educación en esa misma lengua, ¿no? Por estas razones, los nacionalistas en Quebec nunca han querido implantar un sistema de inmersión lingüística como el que hay aquí. Tienen que financiar una red de colegios también para la minoría anglófona de Quebec, pero por la misma razón, si en ciudades como Toronto o Winnipeg hubiera una minoría de francófonos que pudieran alegar efectivamente que su lengua materna es el francés, pues también deberían poder, pueden pedir a su provincia, porque la educación es competencia provincial, que les financie colegios en francés, ¿no? Nada de esto fue fácil ni pacífico, ¿no? Me gustaría aclararlo. La ley de Trudeau fue inmensamente popular. Y a pesar de eso, sufrió muchísimo cuando quiso hacer de la federación una federación bilingüe, porque efectivamente el oeste del país no lo entendía. El oeste del país decía, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué demonios en el aeropuerto de Edmonton tengo que ver carteles en los dos idiomas y por aquí no pasa un francés, ¿no? Y en la parte más anglófona del país, o más orgullosamente británica, que es la Columbia Británica, no por nada llamada Columbia Británica, y la península del Niágara, ¿no? Estos tíos, bueno, se creen